¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Desde el Conocimiento, programa dedicado a la innovación, a la tecnología, a la educación, a todos los temas que te atraviesan permanentemente y que muchas veces no te das cuenta. Tenemos un lindo programa por delante para desarrollar algunas temáticas. Uno de ellos relacionados con las universidades y con las elecciones, porque se han renovado autoridades en el Consejo Interuniversitario. Y de ese tema, por supuesto, vamos a estar haciendo mención y contándote cuáles son todas las novedades. Y también otro de los temas que vamos a abordar, muy pero muy interesante. ¿Por qué? Porque hay un importante hallazgo del observatorio de la UTN de San Francisco, y de eso vamos a estar encargándonos aquí en Desde el Conocimiento. Y el tercer tema relacionado con la actualidad, relacionado con la historia, relacionado con la memoria y con uno de los hechos más importantes, también más dramáticos de la historia argentina, que está vinculado con las Malvinas Argentinas. Jimmy Persic y la columna de hoy, y de esa manera vamos a arrancar, tiene que ver con eso, con el aporte que hacen las universidades, con el estudio que hacen las universidades para reclamar la soberanía de las islas. Bienvenido, Jimmy. ¿Qué tal, Luciana? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Ayer fue 2 de abril y, bueno, en este programa y las universidades, que somos malvineros, que seguimos diciendo que las Malvinas fueron, son y serán argentinas, conmemoramos ese hecho dramático, pero también queremos plantear lo que las universidades hacen por este reclamo de soberanía, que es un reclamo político, es un reclamo diplomático, pero también tiene que ver con la producción y la construcción de conciencia nacional y también de producción de conocimiento. Entonces, el sistema científico, y si quieren ponemos las placas... Sí, porque para algunos las Islas Malvinas ya habían dejado de ser argentinos, ¿no? Bueno, si vos te acordás, vos te debes acordar muy bien. Macri decía, cuando no estaba lejos de ser presidente, que lo único que iba a agregar las Malvinas era déficit fiscal, ¿no? Y para algunos la tierra y la soberanía no significan nada, es nada, son palabras vacías. Bueno, las universidades, el sistema científico tiene que ver con y aporta a la construcción de conciencia y también de conocimiento concreto para el reclamo argentino de soberanía, ¿no? Siempre decimos, el sistema científico está formado por el CONICET, por el MINCIT, por las universidades públicas, también las privadas, el 75% de los investigadores, y también en algún programa presentamos un cuadro con todos los organismos del sistema científico, ¿no? Hay CONAE, Comisión Nacional de Actividades Espaciales, del MINCIT, la ANEA, el INTI, del Ministerio de Desarrollo Productivo, el INTA, y también el Instituto Antártico Argentino, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pasamos a la otra. Está bien, eso ya dice mucho, ¿no? El Instituto Antártico Argentino ya te habla del lugar que ocupa dentro de la estructura de la ciencia. Además de que la Argentina tiene cuestiones históricas, de ocupación permanente en la Antártida, de que las Malvinas fueron usurpadas en 1833 y la Argentina siempre las reclamó, nunca dejó de reclamarla. En 1951, el primer gobierno del general Perón, se crea el Instituto Antártico Argentino. Hoy tiene su sede principal en la Universidad Nacional de San Martín. Ahí hay una foto, un edificio nuevo, realizado, si no me acuerdo mal, en 2012. Y la gran mayoría de su personal del Instituto Antártico Argentino se formó en la universidad pública. Investiga sobre conexiones entre la región antártica y los archipiélagos del Atlántico Sur con el resto de nuestro territorio nacional, o sea, planteado como una unidad territorial. La mayoría de su personal, UBA, UTN y Universidad Nacional de La Plata. Y en su momento, en ese año, ¿cuál era el objetivo? Bueno, era seguir ocupando, defender la soberanía y seguir extendiendo la presencia argentina en la Antártida Argentina, y además entenderla, que está la ocupación territorial, pero además estos estudios, entender que hay una unidad territorial, una unidad biológica, una unidad histórica entre la Antártida, las Malvinas, las islas del Atlántico Sur y el continente argentino, en una idea además que tenía el general Perón de este ABC, ¿no? Argentina, Brasil, Chile, ¿no? Entendiendo que la extensión continental tenía que ver con la unidad sudamericana. ¿Y cambió mucho del 51 hasta ahora? Bueno, nosotros, la dictadura nos metió en una guerra, Chile se olvidó de América del Sur y se dirigió al Pacífico Sur, y Brasil está peleándose con Bolsonaro, ¿no? Pasó mucho. En el Instituto Antártico se estudian efectos del cambio climático, ahí en la Patagonia, en la Antártida. Yo, para orgullo nuestro, quiero decir que mi universidad, la Universidad Nacional de Burlingame, está instalando un observatorio
climático en la Antártida. Se realiza un monitoreo permanente de especies para identificar los impactos del origen humano, se investigan investigación en la alta atmósfera para investigar los efectos del achicamiento de la capa de ozono, investigación microbiológica, y el año pasado se volvió a poner en marcha un segundo estudio en ciencias sociales entre la Secretaría de Malvinas de la Cancillería, el Ministerio de Educación, la SPU, y el Consejo de Decanos de Ciencias Sociales con la Agencia de Investigación de I+D+I, un estudio sobre ciencias sociales para construir una historia de la realidad social en las Malvinas, en todas las islas del Atlántico Sur y en la Antártida. ¿Y estas temáticas en los últimos años se estuvieron abordando o son temas que se van incorporando? ¿Cómo es el trabajo ahí adentro? Bueno, progresivamente la universidad se va comprometiendo más, se va metiendo más, va desarrollando líneas de investigación. Insisto, para la Argentina es una novedad y tiene que ver con una concepción amplia de la soberanía, ¿no? No la soberanía como una cuestión chauvinista solamente terrestre, sino como una cuestión mucho más amplia, ¿no? Acá se juega el destino de la Argentina, el destino social, porque además en todas las Malvinas, en todas las islas del Atlántico Sur, en la plataforma marina, en la Antártida, hay una palanca muy importante de desarrollo nacional. Creo que en el programa también contamos un proyecto muy importante que tiene la Argentina, que empezó en el gobierno de Cristina, después fue tirado para atrás, que se llama Pampa Azul, ¿no? Sí. Que tiene que ver con todo el desarrollo marítimo como un potencial enorme para el desarrollo económico y social de la Argentina. ¿Qué otros temas aborda el Instituto Antártico Argentino y qué tenemos que entender para también hablar desde el punto de partida del análisis de cuál es el aporte, qué es lo que estudian las universidades en relación y apoyando el reclamo de la soberanía? Todo esto, ¿a qué ayuda? A entender que el reclamo no es un reclamo de un pedazo de tierra, que también lo es, sino que el reclamo tiene que ver con la historia de Argentina. Y voy a decir una frase que se dice mucho, pero si no entendemos nuestro pasado, lo vamos a repetir en el futuro. Y entender que nuestro territorio es nuestro, pero además entender que ahí hay recursos económicos, recursos materiales que son de la Argentina y que permitirían que la situación social, económica de la Argentina sea distinta. O sea, cuando vimos la crisis económica por la que pasa Argentina, tiene que ver con cosas que los argentinos perdimos, con privatizaciones, concesiones, con fugas de capital. Bueno, revertir eso implica aprovechar todas las posibilidades económicas, pesqueras, mineras, energéticas, territoriales, que tiene la Argentina como palanca de un desarrollo para construir un futuro que sea distinto, ¿no? Entonces, en este 2 de abril, las universidades hacen un aporte también a un desarrollo muy importante. Aquí yo ponía y rescatábamos tres ofertas académicas que tienen que ver también con eso, ¿no? La ingeniería en recursos naturales renovables de la Universidad de la Patagonia Austral en Santa Cruz, la licenciatura en ciencias ambientales, la licenciatura en biología y la maestría en estudios antárticos de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la geología e ingeniería en petróleo de la Universidad de San Juan Bosco en Chubut. ¿Qué conoces de los alumnos de las universidades cuando se vinculan con temas que involucran las islas? ¿Qué conoces? ¿Qué te cuentan los rectores o tu propio trato con algunos docentes? Hay situaciones que es la primera vez que las entienden y las comprenden, porque entenderlo desde lo afectivo, los argentinos somos malvineros. Entenderlo desde lo conceptual requiere otro nivel de producción y de concreción de conocimiento. Entonces, cuando logran unir esas dos cosas, hay un cambio conceptual, un cambio muy importante en los estudiantes argentinos, ¿no? Jimmy, te quedaste todo el programa, ¿no? Por supuesto. Quedamos todo el programa. Hoy es una fecha muy especial, ha sido una fecha muy especial y las Islas Malvinas también van a seguir teniendo un espacio especial en Desde el Conocimiento porque las islas fueron, son y serán argentinas. Vamos a las noticias universitarias. Siempre interesante conocer cuáles son las innovaciones y los desarrollos. En este caso, un desarrollo que tiene que ver con la UNNOVA. Escucha.
la creciente complejidad que tiene la tarea del mejoramiento, porque no solo abreva en los progresos que puede haber en el conocimiento de la genética, sino de otras disciplinas como es la biología molecular, la bioinformática, la biotecnología, la propia agronomía, que lo que hacen es demandar una formación específica que atienda todo el nivel de conocimiento que hace falta en el mejoramiento genético. Es un doctorado semiestructurado. Entonces, el alumno tiene que hacer un 50% de asignaturas obligatorias y otro 50% que son asignaturas electivas. Entonces, ese alto porcentaje de materias electivas permite que el estudiante se oriente a lo que le resulta de mayor interés. Eso le da un atractivo especial a la currícula del doctorado. La importancia estratégica que tiene formar en mejoramiento para el país parte de las oportunidades que brinda o que puede brindar el mejoramiento genético. Si estamos hablando de la necesidad que tiene la Argentina de aumentar la productividad agropecuaria, estamos también aceptando que debe ser en un marco de sustentabilidad, de respeto por el ambiente. Tenemos que estar preparados de alguna manera para todos esos eventos que tienen que ver con el cambio climático. Y en ese sentido, el mejoramiento es una herramienta muy apropiada para conseguir esos objetivos. También es el mejoramiento de la calidad de nuestros productos, también las oportunidades que pueden venir de la mano del mejoramiento para proveer de materias primas que permitan agregar valor, que generen nuevos productos o que provean una materia prima que incida reduciendo los costos productivos de la agroindustria nacional. ...39 años de Malvinas, recién recorríamos brevemente con Jimmy Persic, muy brevemente lo que pasaba en ese momento y brevemente lo que hoy está ocurriendo en la República Argentina. Edgardo Esteban es escritor, es periodista y es veterano de Malvinas. ¿Qué significó Malvinas? Bienvenido. Significó y significa esta línea transversal que tiene el pueblo argentino. Hay muy pocos temas que nos unen, como la bandera y esta pertenencia, esta identidad que tenemos con relación a Malvinas. Ayer, sin duda que no hubo una ciudad, por más pequeña que sea, que no haya hecho un homenaje, no tiene una calle, una plaza, una escuela, un monolito con el recuerdo de sus caídos. Y me parece que es parte de esa identidad, en lo afectivo, en lo que es lo emocional, en lo que significó el conflicto bélico hace 39 años atrás, pero también en lo que tiene que ver, lo que estábamos viendo al comienzo de esta charla. Tenemos que hablar no solamente de la soberanía territorial, la soberanía marítima, económica, cultural, educativa. Nosotros vamos a hacer ahora un homenaje al Instituto Antártico porque cumple 70 años el 17 de abril. Cuando hablamos del territorio vamos a inaugurar, es decir, inauguramos ayer con Daniel Filmus y el ministro Tristan Bauer el mapa bicontinental que marca la pertenencia y la identidad del pueblo argentino. Y cuando hablamos de Malvinas hablamos de esa base, que es la base más importante que tiene el hemisferio sur, de un aliado de la OTAN, que controla nuestros pasajes Atlántico y Pacífico. Pasa algo como lo del Canal de Suez en Canal de Panamá y es un punto clave y es el único cruce que tenemos hacia el Pacífico. Hablamos de lo que significa esas imágenes que estamos viendo por estas horas de la pesca del calamar y desde el año 83 al año 2015 se recaudaron 147.000 millones de dólares nada más que de regalías pesqueras que marcan que los habitantes de las islas son uno de los lugares con mayor ingresos per cápita, el segundo después de Luxemburgo. Y hablamos de la Antártida y el objetivo que tiene el Reino Unido y después de esa salida de la Unión Europea, en mirar otros horizontes. Y ellos siempre trabajaron desde la conquista marítima sus objetivos territoriales. Y miran lo que es la mayor reserva de agua potable del planeta, cuando hace pocos meses atrás, en diciembre, empezó a cotizarse en Wall Street el agua. Entonces, hay una mirada hacia el futuro del Reino Unido que, como decía Jaime al comienzo, tenemos que ver como un espejo retrovisor lo que hemos hecho, lo que nos pasó en 500 años de historia con relación a Malvinas, pero también mirando cómo construimos esa cuestión de soberanía en lo afectivo, pero también en lo que es el reclamo
del Reino Unido que se siente a dialogar, como lo establece la resolución 2065 de Naciones Unidas. ¿Cuál es la situación hoy de los veteranos de Malvinas? Yo creo que se ha avanzado mucho porque los primeros años fueron difíciles, hubo una sociedad que no asumió la derrota de la guerra. Hay un documental que se está estrenando por estas horas que se llama 1982, que habla sobre lo que fue la propaganda de la dictadura cívico-militar desde el 2 de abril al 14 de junio, particularmente en lo que era la Argentina Televisora Color y el programa 60 Minutos, y te marcaba ese fervor patriótico, esa desinformación que se generaba y también esa decepción que generó el anuncio de la derrota el 14 de junio. La misma sociedad que quiso y aclamó a Galtieri el 2 de abril fue la que quiso prender fuego a la Casa del Gobierno, echó al gobierno de Galtieri, llevó a la transición de la democracia, pero también hubo una gran frustración que duró muchos años, porque nadie quería hablar de esa derrota, de esa situación de pérdida. Y ahí estábamos los excombatientes, jóvenes de 18, 19 años, que teníamos una carga como la muerte, cuando uno no piensa en morir. ¿Qué joven piensa en la muerte a esa edad? Y la sociedad que no asumía y el Estado que no nos daba un reparo en lo que significó que después hubiera más muertes por suicidios que muertes por combate. Hoy la historia cambió. El tema también, un poco lo que decían ustedes, es esta política del péndulo. Aparece un gobierno neoliberal y entonces lo importante son las relaciones carnales, los vínculos, la economía. Aparece un gobierno como el que estamos teniendo ahora, como el que fue el de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner, y hablamos de soberanía. Y también soberanía en lo que es el respeto a sus soldados, a los que estuvimos allá. Y ahí hubo un montón de asignaturas pendientes que se fueron resarciendo. Ahora el presidente anunció nuevas leyes para los excombatientes y seguramente que hay que debatir en el Congreso, buscar una mejor calidad de vida, no solamente en lo económico, sino también en lo medicinal y en lo psicológico, porque el alcoholismo, la violencia de género, el tema de los suicidios son temas muy, muy graves y estamos llegando a los 60 años. Y en ese tiempo creo que ahora sí el Estado tiene que reforzar y trabajar mucho más siguiendo a los excombatientes y también al entorno familiar. ¿Cómo construís? Dijiste algo al pasar que a mí me parece que hay que decirlo más claramente, ¿no? 39 años de esto. Casi 200 años de que los ingleses la ocuparon por primera vez, 1833, 2033, pero vos dijiste 500 años. Porque nosotros en el museo estamos trabajando. ¿Qué querés decir con eso? Estamos trabajando en la historia del Museo Malvinas. Es decir, no es un museo que habla sobre el conflicto bélico del 82. Nosotros tenemos un relato que se hizo y el museo se inauguró en el 2014, el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Soberanos en nuestras Islas Malvinas, y se planteó un museo muy, muy moderno. Para mí es uno de los más lindos de Argentina, es muy visual, todo con pantalla. Hay una pantalla que es el doble de esta, que tiene en 12 minutos la historia de esos 500 años, desde que se avistó a todo lo que fue y todo lo que tenga que ver con la flora, con la fauna, con la geopolítica, con el colonialismo, con las hazañas, las proezas, como el avión de Miguel Fillera, el que cuelga del museo, que en el 64 solito se fue con una bandera argentina, una caña de tacuara y leyó una proclama que es maravillosa, o el secuestro del avión por parte del grupo ese comandado por Dardo Cabo en el 66 y que también fueron a marcar soberanía, y todo ese proceso de integración que poco se desconoce. Yo fui prisionero de guerra en un depósito de YPF y fui y llegué, y aún hoy funciona en el aeropuerto de Puerto Argentino construido por la Fuerza Aérea Argentina. ¿Por qué? Sabemos esas historias, por eso es importante rescatar esa historia. Y viéndolo a ustedes y viéndolo acá a mi querido amigo, y se plantea a las universidades cómo transmitimos esta motivación y este amor a los estudiantes, cómo trabajamos con las nuevas herramientas que da la tecnología para que ellos entiendan lo que significa Malvinas, porque el desafío es transmitir y mirar hacia el futuro, porque cuando hablamos de las regalías pesqueras, cuando hablamos de esos 147.000 millones de dólares, 200.000 millones de euros en el 2019, cuántas escuelas, cuántas universidades públicas, cuántos hospitales, cuántos planes alimentarios y cuántos menos se le hubiese pedido al Fondo Monetario Internacional. Entonces, esos proyectos de ciencia y de investigación científica que son muy importantes, todavía hay que terminar el desarrollo de los laboratorios que tiene el IRISAR. Hizo una campaña impresionante de 3 viajes a la Antártida este último verano, que está todavía ahí regresando, que me parece que es esencial para marcar soberanía, porque nosotros vamos a marcar soberanía. Fuimos el primer país que llegó a la Antártida en lo que significó el desarrollo científico, y hoy tenemos que tener en claro, y muchos no lo saben, de que el centro de la Argentina es Ushuaia, y que si mirás hacia el norte tenés a La Quiaca, pero si mirás hacia el sur tenés el Polo Sur, que es nuestro territorio, y tenemos que trabajar con ciencia sobre eso, y creo que la educación
y cómo se encare lo pedagógico en los estudiantes primarios, secundarios, es fundamental y me parece que es el gran desafío. Les voy a hacer una pregunta a los dos. ¿Qué posibilidades y qué debiera ocurrir para que las Islas Malvinas vuelvan a ser consideradas por el mundo como parte de la Argentina? Para mí, es decir, creo que es una gran oportunidad esta pandemia y post-pandemia, porque aparte ese retiro de la Unión Europea, del Reino Unido, marca un nuevo desafío, marca nuevas alianzas. Es decir, el estatus que tiene hoy entre la Unión Europea y Gibraltar no es el mismo que las Islas Malvinas, que pasó a ser reconocido como una colonia. Y a partir de ahí hay que trabajar primero en la construcción de las relaciones de la patria grande. Malvinas es parte del territorio latinoamericano. Malvinas tiene que ser considerada y construir, porque lo que está pasando en Uruguay, con ese puerto que hay capitales británicos, lo que pasa todos los años en Expo Prado, que van los que él preside, no están en lo que es la exposición rural uruguaya sobre lo que es la Argentina y de alguna forma se permitió. Me parece que es parte de esa construcción y de los vínculos internacionales. Hay que exigirle al Reino Unido que se respete la resolución 2065 de Naciones Unidas, que ya tiene más de 55 años, y que se siente a dialogar. El gobierno anterior a eso no le interesó, vos lo decías, no era negocio tener Malvinas, porque decían 12.000 kilómetros cuadrados. ¿Y sabe lo que pretende el Reino Unido? La superficie de las Islas Británicas son de 220.000 kilómetros cuadrados y el Reino Unido dice que el territorio de la Reina Isabel en torno a las Islas Malvinas es de 2.400.000 kilómetros cuadrados, el 50%, un poquito menos de lo que es la superficie marítima que tiene Argentina, que duplica a la continental. Entonces hay que tomar conciencia de eso y ojalá podamos ver flamear la bandera celeste y blanca muy pronto, porque es una colonia y tenemos que luchar contra el colonialismo, y el Reino Unido tiene que entender que no es un territorio y nosotros tenemos que trabajar y hacerle entender a la población que es parte integral del pueblo argentino y que Argentina se formó y se construyó desde esa mirada de distintas comunidades que han llegado, y los que están viviendo en nuestras islas serán parte de nuestra comunidad y de nuestra sociedad, pero hay que trabajar políticamente en un diálogo contundente y concreto con el Reino Unido, y creo que eso es fundamental. Por eso la tarea diplomática, la tarea que es Malvinas, pero es más grande, que es la unidad latinoamericana, ¿no? Al sur del Río Bravo hasta el Polo Sur, eso es lo que hay que construir. No hay otra manera de recuperar las Malvinas si no es con eso. Volveremos a Malvinas de la mano de América Latina, siempre decimos nosotros, ¿no? ¿Qué recuerdo tenés en lo personal de lo que fue el combate, de lo que eran tus 18 años? Mira, yo hablaba de ese documental. A mí siempre creo que la gran derrotada de una guerra, de todas las guerras, es la verdad. A veces la propaganda comunicacional, para no desanimar a los que estamos como soldados, para distraer al enemigo y para motivar y generar ese fervor que hubo, siempre se generó un camino que no era el que uno escuchaba por ahí con las radios uruguayas. Yo escuchaba Radio Carve. Escuchábamos Radio Carve en las islas, que eran las que más información exacta tenía de lo que pasaba en Malvinas. Y creo que ahí me transformó, porque yo apenas volví, quería ser antes de ir a Malvinas agrimensor y terminé trabajando de periodista durante 38 años. Ya en 30 de octubre del 83, cuando gana Raúl Ricardo Alfonsín las elecciones, fue mi primer día de trabajo en Radio del Plata. Y creo que lo que uno tiene que luchar es contra las hipocresías, contra esa mentira, contra estas grietas que a veces son tan duras, tan salvajes, ¿no? Gabriel García Márquez dice que la ética es al periodismo como el zumbido al moscardón. Y hay muy pocos periodistas que trabajan sobre ese zumbido, que Fopé hacía seminarios con Javier Darío Restrepo, con los referentes cercanos a Gabriel García Márquez, y que hoy por ahí uno siente que no está reflejado. Me parece que esa perspectiva a mí me hizo entender en lo personal que la muerte existe, y vivo la vida como si fuese el último día, y milito la vida como si fuese el último día, y siempre tengo un camino de esperanza y apostando por la vida, y me preocupa en este presente cómo transmitir toda esta emoción, esta pasión, este amor por Malvinas a los que vienen ahí adelante, ¿no? ¿Cómo vivía un joven, después un hombre, toda la política de desmalvinización? En la vida concreta, en lo afectivo, en lo emocional, en la vida laboral. Sí, bueno, hablamos mucho de esto también, porque a veces creemos que, es decir, el disenso nos tiene que enriquecer, y de la extrema derecha a la izquierda, todos tenemos como Malvinas como parte de nuestra pertenencia, y después, en lugar de entender que el enemigo está ahí en esa base militar, en la propia causa Malvinas hay grietas. Es decir, no entendemos que esas diferencias del otro, de esa otredad. Cristina Fernández de Kirchner,
en el 2013, un 2 de abril, que ustedes lo recordarán porque fue el día del diluvio en La Plata, en Puerto Madryn dijo, la patria es el otro. Y tenemos que entender que esa suma de otredad que tanto habla Darío, nuestro filósofo, es la construcción de un relato, que es lo que hace sentir este fervor y esta pertenencia y esta identidad. Y tenemos que trabajar mirándonos, ser un poco contemplativos. Creo que lo que dijo Alberto Fernández cuando asumió y después cuando dio su primer discurso en el Congreso es fundamental. Malvinas tiene que ser una cuestión de Estado. Acá hay 3 temas: el género, el ambiente sustentable, que también se concatenan, y Malvinas tienen que ser cuestiones de Estado y tienen que estar por encima de las políticas, las internas, las disputas, el espacio de poder. Y lamentablemente creo que todavía tenemos que caminar mucho, aunque creo que la Secretaría de Malvinas, que está ahora dirigiendo Daniel Firmus, lo que es el Consejo de Malvinas, que fue aprobado por ley el año pasado, son elementos fundamentales para empezar a entender y a trabajar a largo plazo y darle continuidad. Si hablamos de lo que es el trabajo o la tarea científica, el trabajo que ha hecho Copla, más allá de los gobiernos, y que ha dado un trabajo excelente que es ejemplo en el mundo, igual que el equipo antropólogo forense, en lo que fue la mesura para darle la plataforma continental a la Argentina, es admirable, porque vino desde hace 19 años, que no sé, es un montón de años, y mantuvo esa línea de trabajo, y mantiene esa línea de trabajo más allá del gobierno que esté. Y creo que Malvinas, en lo que es la política de Estado, en lo que es la investigación científica, en lo que es ese Pampa Azul, que hizo que veíamos en Canal Encuentro un programa que era maravilloso y que explicaba todo el tema de la investigación que había por parte de nuestros científicos en nuestra plataforma continental. Es los ejes y los elementos que tenemos que tener como prioridad, como cuestión de Estado y como parte de esta lucha por la soberanía. Yo creo que nos vamos a emocionar todos, siempre escucharlo a León Gieco es un placer, su compromiso indudablemente eterno. Prestemos atención porque grabó una canción muy significativa en el Museo de Malvinas. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeteen la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente, si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente, desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Y la música también es una herramienta educativa, porque la música va a permitir y permite en muchos casos explicar la historia, explicar parte de la historia argentina. ¿Cómo fue la idea de que León Gieco lo hiciera a capela? León fue uno de los que me inspiró. Justo estábamos en un encuentro con amigos, con Víctor Hugo también, con Tristán, y ahí salió la posibilidad de que fuera el director del museo. Y él fue el que más alentó, como me alentó a hacer la película Iluminados por el Fuego. Él fue un hombre que fue muy generoso. Y creo que lo que uno tiene que tener en claro es que lo popular marca la pertenencia a Malvinas. No hay un cantante de rock que no tenga una canción. León compuso, además de la memoria, 2 canciones más para Iluminados por el Fuego. Y también siguiendo tu trayectoria, no hay una hinchada de fútbol que no tenga un mural
una bandera, que no tenga un homenaje a los caídos. Vamos a pagar los peajes y los sindicatos tienen su mapa de nuestras islas. Es decir, hay una pertenencia y una identidad que me parece que es lo que marca ese afecto, ese sentimiento. Y creo que esta canción lo dice todo. Uno tiene que apostar por la paz, apostar por la vida, no olvidar lo que tuvimos en ese pasado, y para mí León es un símbolo de lo que significa esta Argentina, y esa lucha que él tiene para mí es como un faro que me guía y que me alienta, y que justamente ayer me mandó un mensaje hermosísimo con relación a este video, y él decía que es uno de los videos que más le emocionó por esta capela y ver a los soldados justamente en esta fusión de la historia de Argentina con uno de los signos más importantes que tiene la música argentina. Gracias por venir. Gracias. Y porque el próximo año también nos encuentre acá haciendo memoria, que es son los 40 años, van a ser muy importantes. 40 años, ¿no? Van a ser los 40 años. Pasaron 39. Gracias. Gracias a vos. Bien, desde el conocimiento siempre tienen protagonista y protagonismo los verdaderos protagonistas de la educación. Hola, mi nombre es Aida y estoy estudiando la Tecnicatura Universitaria en Instrumentación Quirúrgica en la Universidad Nacional del Alto Uruguay. Elegí esta universidad ya que se encontraba cerca, principalmente de mi familia, y porque en la misma se encontraba la carrera que quería estudiar de manera gratuita. Entre la virtualidad y la presencialidad en estos momentos, conociendo cómo es cursar de manera virtual, elegiría ambas, ya que hay cátedras que se pueden sacar adelante de manera virtual sin la necesidad de estar en un aula. En cambio hay otras que son muy necesarias las clases presenciales. Cuando me reciba espero trabajar claramente de lo que estoy estudiando, porque es lo que me gusta, y a mi carrera por ahí le sumaría más prácticas para que sea más llevadero, porque hay materias que por ahí no lo entendés a través de una pantalla o un libro que cuando lo tenés en la mano. Para este 2021 espero poder volver a las aulas, así todos tenemos la misma oportunidad para sacar la carrera de la mejor manera. Interesante lo que se viene para contarte, porque está vinculado con un hallazgo de la UTN de San Francisco. Míralo. Soy Mauricio Casale, ingeniero electromecánico, recibido en esta facultad. En el observatorio estoy a cargo de la observación con el telescopio y la coordinación de actividades que se realizan. En cuanto al grupo de investigación de búsqueda de asteroides, soy el líder de equipo y me encargo de distribuir los conjuntos de fotos a analizar entre los integrantes del grupo. Y luego realizo los reportes para el IASC. IASC es un programa internacional de búsqueda astronómica en el cual estamos participando desde junio de 2018. Se utilizan las fotos del telescopio Pan-STARRS de Hawái. Con Nicolás hemos hecho un descubrimiento provisional de un asteroide, el 2020 OP43, en julio de 2020. Es un gran logro para el observatorio y un reconocimiento de nuestro trabajo. La búsqueda de asteroides es apasionante, ya que tenemos la posibilidad de descubrir asteroides en el cinturón principal, que es el que está entre Marte y Júpiter. Bueno, en el cinturón principal está el 2020 OP43 que descubrimos. También hay objetos transneptunianos, que son objetos que están más lejos que Neptuno, y son cuerpos helados cercanos a Plutón o más lejos. La afición a la astronomía, se despertó de chico intentando ver las estrellas. La forma más casera que logré, hacer un telescopio con una caja de cartón y 2 lentes de aumento. Y de más grande compré mi telescopio y me entré a meter en este mundo apasionante de la astronomía. Así que ahora estoy hace varios años en el observatorio, disfrutando del cielo de acá de San Francisco. Bueno, mi nombre es Nicolás Rochia, soy estudiante acá de la Universidad Tecnológica Nacional de San Francisco. Estoy estudiando la carrera de programación, ya me falta solamente el trabajo final. Soy participante acá del observatorio. Mi área más sobre todo, un poco la astrofotografía y junto con Mauri estamos ahí viendo el tema de los asteroides.
Para que la gente más o menos se dé un poco de idea, Mauri había hablado sobre los sets de fotos. Eso en realidad son 4 fotos que saca el telescopio en distintos momentos. Bien, entonces, si las estrellas van a estar en el mismo lugar quietas y si hay algo que se mueve, es un asteroide o alguna otra cosa que se está moviendo, porque las estrellas no deberían moverse. Así que nosotros lo que hacemos es reportar cuando vemos en uno de estos sets de imágenes qué hay en movimiento, y llevamos unos 300 aproximados, de los cuales, bueno, uno nos dieron el descubrimiento provisional. Nuevas autoridades en el Consejo Interuniversitario Nacional. De esto vamos a estar hablando después de la pausa. Esto es Desde el Conocimiento, ya venimos. Vamos a hablar de la renovación de autoridades en el Consejo Interuniversitario Nacional. Primero, Jimmy, una pregunta y una respuesta así sintética para ponernos en sintonía. ¿Qué representa este consejo? Bueno, el consejo es un consejo creado en 1985 y representa el órgano por excelencia de consulta del Ejecutivo del sistema universitario público. Es un organismo que reúne a todos los rectores y rectoras de todas las universidades públicas argentinas. Vamos a preguntarle entonces a quienes forman parte de este consejo cuáles van a ser los objetivos de cara a este nuevo año. Está con nosotros Enrique Mamarela, de la Universidad Nacional del Litoral, es el rector de esa universidad, y Rodolfo Tequi, de la Universidad Nacional de Jujuy. Mamarela, soy Luciana Rubín, que estoy con Jimmy Persic. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Luciana? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cuáles son los nuevos desafíos? Bueno, sin dudas la pandemia nos ha traído desafíos adicionales a los desafíos generales de la inclusión, del acortamiento de la duración de las carreras real, el poder también ahora federalizar más, aprovechar esta oportunidad que nos dio la virtualización, esta forma que hemos encontrado para, de alguna manera, nos permita poder llegar a todos los hogares, pero también utilizar mejor el tiempo. Creo que ese es el gran compromiso que tenemos los universitarios, y pensar fuertemente en el mundo de la educación y el trabajo, porque en nuestro país necesitamos generar mucho más fuentes de trabajo y los universitarios tenemos esa obligación también. Tequi, ¿cuáles son los primeros pasos a seguir también para conocer cómo se va a organizar este consejo? Y gracias por estar del otro lado. Buenas noches y un gusto estar con ustedes. La verdad que la tarea, como lo decía bien Enrique Mamarela, la tarea es muy grande para realizar, porque el año de pandemia nos ha dejado unos desafíos enormes, porque aceleró un proceso que venía dándose más paulatinamente y que pensábamos que recién en algunos años íbamos a avanzar mucho más con la virtualidad en algunas actividades de tipo académico, y la verdad que hoy en día ya estamos en el umbral de una universidad que tiene que cambiar a bimodal y que va a cambiar para siempre a mixta, virtual y presencial. Así que, bueno, los primeros pasos seguramente van a ser trabajar en el marco del Consejo de Universidades, donde compartimos el espacio con el Consejo de Rectores de Universidades Privadas y el Ministerio de Educación, y donde elaboramos propuestas de normativa para ser aplicadas por la Comisión Nacional de Acreditación. Así que el nuevo panorama que se abre con tantas actividades virtuales, cambios profundos en todas las carreras, como dice Enrique, nos va a llevar a trabajar rápidamente en una adecuación de la normativa, de manera tal de que, bueno, de este panorama donde todas las carreras van a mantener de aquí para siempre, más allá de la pandemia, una componente virtual importante. Así que ese va a ser un trabajo. Y en el otro plano, ustedes saben que la investigación científica y tecnológica es otro de los grandes desafíos de las universidades. Lo hemos demostrado en este año de pandemia, en las contribuciones a la lucha contra la pandemia. Así que ya mismo, la próxima semana, mantendremos una reunión con la presidenta y miembros del directorio del CONICET para profundizar la articulación entre las universidades y este organismo por excelencia de ciencia y técnica, para conseguir focalizarnos mejor en oportunidades de becas para quienes tengan vocaciones científicas, ingresos a la carrera del investigador, en fin, articular mejor y más profundamente el sistema universitario
con estos organismos rectores de la ciencia y la tecnología en la Argentina. Rodolfo, muchas felicitaciones por la presidencia, Enrique, por la vicepresidencia. La pandemia también, como decía Enrique, pero a ver cómo podemos hablar de eso, ¿no? Al mismo tiempo que generó muchas dificultades, también potenció la posibilidad de ocupar todo el territorio nacional, ¿no? De federalizar realmente la educación universitaria. ¿Cómo lo ves eso? Sí, yo doy un ejemplo de hace muy pocos días. Me llama el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, donde hay muchos chicos de Jujuy que estudian carreras en la Universidad Nacional de Córdoba, y me dice: Rodolfo, mira, los chicos que estudian carreras agropecuarias jujeños en Córdoba no necesitan volver a Córdoba este año 2021, las clases teóricas van a ser, y las clases de consulta son virtuales, así que las pueden seguir recorriendo desde Jujuy. Y si ustedes están de acuerdo, en la Universidad Nacional de Jujuy, en tu Facultad de Ciencias Agrarias, van a poder realizar los trabajos prácticos que nosotros vamos a acreditar desde Córdoba a aquellos que los aprueben como aprobados, porque es el modelo de universidad hacia el que vamos. Así que estos chicos no necesitan volver a Córdoba este año, pueden quedarse en Jujuy y van a poder, obviamente, seguir su carrera en la Universidad de Córdoba sin problema. Esto es solo un ejemplo de cómo se abre un panorama inmenso de articulación entre nosotros, entre las universidades, que va a ser mucho más eficiente, más eficaz el desempeño de nuestras universidades y, obviamente, como dice Quique, revisar la extensión de las carreras, porque también la pandemia nos ha puesto en esta situación de que nosotros a veces en la Argentina tenemos algunas carreras que en Europa, en la misma cantidad de años, prácticamente terminan un posgrado, así que tendremos que revisar también la extensión de las carreras. ¿Qué tienen que saber los alumnos y las alumnas que necesitan tener una beca para poder acceder al sistema universitario? Algo hacía mención de que ese va a ser uno de los objetivos del próximo año con el sistema de becas para implementarse, algo que se viene implementando pero haciendo énfasis para lo que se viene. ¿Qué tenemos que conocer? Bueno, tenemos dos programas importantes. El programa Manuel Belgrano, que es de becas en una cantidad de carreras estratégicas para el desarrollo del país, y las carreras Progresar. Así que en los dos tipos de carreras, en general, los requerimientos obviamente son demostrar la necesidad que tiene la familia de recibir un apoyo económico para que el joven, el alumno, pueda seguir estudiando en las universidades, demostrar eso y después, bueno, por supuesto, honrar la beca que reciben los alumnos con un desempeño regular en los estudios. Así que eso básicamente es el desempeño y por lo que entiendo, por los datos que tenemos hasta ahora, hay un número muy importante ya de alumnos que han accedido a estos requisitos y que están inscribiéndose en los programas de becas vigentes, independientemente de que cada universidad también suele tener un programa de becas adicional, con lo cual hay un conjunto de becas muy importante. Rodolfo, ¿cómo se construye en un marco tan diverso de universidades de 400 años, universidades grandes, chicas, del norte, del sur, con distintas tradiciones políticas, cómo se construye la posibilidad de la unanimidad con la que te eligieron a vos y Enrique? Bueno, Enrique lo sabe bien, digamos. La verdad que el otro día conversábamos en el Consejo, en el plenario. La verdad que lo decimos sin petulancia, pero somos un ejemplo de convivencia democrática en un marco de más de 50, casi 60 instituciones, donde hay las más diversas ideas sobre la universidad, ideas sobre la realidad argentina. Obviamente las opiniones, los pensamientos, los abordajes son muy diversos, pero ponemos siempre el acento en lo que estamos de acuerdo y avanzamos a partir de las coincidencias. Enrique lo sabe perfectamente, prácticamente en el CIN nunca se vota una moción. Es muy difícil encontrar en la historia del CIN que se haya votado una moción. Si hay diferencias que teóricamente nos puedan llevar a votar, agotamos todas las instancias de diálogo, de consenso, le buscamos la forma de poder ponernos de acuerdo, encontrar aquellos puntos en los que coincidimos y avanzar de esa manera. Prácticamente no se vota en el CIN, a pesar de que hay diversa gente que viene de diversas experiencias,
prácticamente nunca necesitamos votar porque agotamos las instancias de diálogo, agotamos las instancias de consenso y sacamos nos ponemos de acuerdo en aquello que coincidimos. Cuando decimos diálogo y consenso, estamos hablando también de negociación, ¿no? Porque si no queda como una cuestión naif. El diálogo y el consenso se construye a partir de negociar, ¿no? De negociar aquello que estamos de acuerdo y aquello en lo que todos podemos juntarnos. Sí, obviamente cuando digo que nos sentamos a conversar hasta llegar a los acuerdos, obviamente también hay negociación. De alguna manera, tenemos que decirlo también, la Universidad Argentina es una escuela. La Universidad Pública y Gratuita de la Argentina es una escuela de cuadros dirigenciales de las más diversas actividades en la Argentina, sociales, económicas y también políticas. Así que nosotros rescatamos que la universidad es un ámbito en el cual además, entre otras cosas, las profesiones y todo lo que tiene que ver con cada carrera, uno aprende justamente estas artes de acordar, de negociar y de buscar consensos. La Universidad Argentina es una formadora de muchos cuadros dirigenciales de muchas actividades de nuestro país. Tequi, muchas gracias, muy amable. ¿Quedó algo más? Quería felicitarlo y quería felicitarlo también vos. Está muy bien, sí. Felicitaciones, claro sí, buena gracias. gestión. Muchas gracias y seguimos adelante. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, muy amable. Siempre hay cerca un farmacéutico o una farmacéutica para que le consultes lo que necesites. Consulta a los que saben, consulta a los farmacéuticos. Te lo recomiendo. Tenés un farmacéutico o una farmacéutica. Siempre se Profar. Y alguna vez fuimos estudiantes y tuvimos la posibilidad, la suerte y la fortuna de haber pasado por la universidad. Los verdaderos protagonistas también tienen su lugar en Desde el Conocimiento. Hola, ¿qué tal? Soy Agustín Guiciardini, tengo 22 años, soy estudiante de quinto año de la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Tecnológica Nacional Regional La Plata. Particularmente elegí esta facultad dado que yo vivo en la zona de La Plata. Y por otra parte, esta facultad cuenta con una organización horaria, la cual me resultó provechosa, dado que yo podía estudiar por mi cuenta, trabajar si es que así lo deseaba, y por otra parte poder concurrir a las clases presenciales. Por lo que bueno, particularmente en mi caso, decidí estudiar en dicha facultad. El hecho de que se pueda resolver de forma virtual la educación universitaria da a qué pensar. Esto quiere decir que yo particularmente pienso que se puede combinar perfectamente el estilo de educación presencial y virtual. Esto hace y da la posibilidad a que compañeros de otras zonas que deseen estudiar en la facultad, por una cuestión de región o lejanía no puedan, en este caso sí lo puedan hacer, y esto es muy provechoso. Por último, quiero agregar que la carrera de Ingeniería Eléctrica es una carrera muy poco conocida y es muy interesante, y desde el punto de vista laboral también lo es, teniendo muchas ramas para poder dedicarse. Muchas gracias. Soledad Gori, nuestra columnista estrella, nos va a enseñar cuántas fake news han ocurrido a lo largo de toda esta semana en relación a la vacunación, en relación a las dosis, en relación a la pandemia, porque seguramente han escuchado, Jimmy, has escuchado a lo largo de todo este tiempo un montón de información que uno piensa que como viene de primera mano es verdad. Sin embargo, no todo es verdad. Soledad además es inmunóloga del CONICET y va a estar con nosotros siempre para ayudarnos y para ayudarte a entender cuáles son las noticias falsas que te pueden obstruir la capacidad de pensamiento. Soledad, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Luciana? ¿Todo bien? ¿Cuál elegiste esta semana para desarrollar? Porque debe haber más de una. Sí, bueno, hoy vamos a tocar una que ha andado dando vueltas desde enero y en estas últimas semanas se terminó de oficializar,
esto de, bueno, si diferir las 2 dosis de la vacuna, si hace que la primera, por ejemplo, sea inútil, ¿no? Eso lo hemos escuchado mucho, más que nada en la de Sputnik, más que nada justificándolo por el lado de que son 2 componentes distintos, entonces al ser 2 componentes distintos, como si se comportaran de otra manera, ¿no? Diferente a otras vacunas. Entonces he escuchado en medios y también muchas consultas de la gente en las redes los últimos días, justamente diciendo, no, bueno, con la de Sputnik no se puede hacer esto de diferir hasta 3 meses, que es lo que por resolución del Ministerio de Salud y con especialistas y expertos, ¿no? se determinó para las 3 vacunas que tenemos disponibles hoy. Bueno, la realidad es contarles un poco, primero que nada, hay que pensarlo siempre como una estrategia sanitaria, ¿no? Más allá de las evidencias científicas, realmente si tenemos, no tenemos evidencias científicas o cuáles hay, la realidad es que estamos en un momento excepcional donde hay una inequidad global al acceso a las vacunas, donde hay rebrotes en muchos países, bueno, lo estamos viviendo hoy en día acá, y donde hay también más variantes, ¿no? Que están amenazando, podríamos decir, y que tampoco sabemos realmente cuán eficaces van a ser las vacunas con todas las variantes que están empezando a salir. Entonces hay que verlo siempre como un beneficio sanitario. Obviamente que individualmente el esquema completo claramente a cada uno de nosotros nos va a proteger más, pero hay que verlo en la comunidad, en la sociedad, porque lo que hay que tratar de hacer es eliminar el reservorio del virus y los reservorios, que es decir, cada uno de nosotros le damos de esa manera, sin estar vacunados, le damos chances al virus de mutar, de cambiar, ¿no? Y tener quizás más de estas variantes. Entonces, nada, un poco tratar de llevar tranquilidad de que hay evidencias, no obviamente no todas las que quisiéramos, sobre diferir las dosis, pero por ejemplo hay muchos países que lo han evaluado y directamente, por ejemplo, Reino Unido, desde enero que les da difiriendo 3 meses, tanto Oxford como la vacuna también de Pfizer. De Oxford tenían evidencias porque se hizo el ensayo clínico, donde se vio que se aumenta la eficacia al diferir la segunda dosis. Sin embargo, con Pfizer no había evidencia, sin embargo se hizo igual. Y, por ejemplo, en Israel hemos visto que en febrero ha bajado hasta un 40% el contagio con un 90% de la población vacunada al menos con una dosis. Entonces, la realidad es que evidencias hay, una en particular que está relacionada con Sputnik, tiene que ver con, primero que en la fase 1 y 2 y mismo en la 3 se ha visto defensas en la mayor parte de los vacunados y a los 21 días se ha visto en el 100% anticuerpos, por ejemplo, de los vacunados, y se ha visto un 60% de vacunados con anticuerpos neutralizantes luego de la primera dosis. No conocemos la eficacia de la primera dosis sola, pero sí sabemos de Johnson & Johnson, que tiene una vacuna que es monodosis, es decir, que es una sola dosis y es el primer componente de la Sputnik, ¿sí? Obviamente es otra vacuna, es otro ensayo clínico, pero es el mismo adenovirus. Entonces, eso sí conocemos la eficacia, sabemos que es un 66% global y que de hecho se ha probado con diferentes variantes porque se ha hecho en Sudáfrica también parte del ensayo, y hemos visto que confiere una eficacia que hoy en día es beneficiosa, ¿no? Más allá de ser un poco más baja que las demás. Con lo cual, hay evidencias, como les decía, y esto siempre hay que pensarlo a nivel colectivo y que es prioritario para tratar de vacunar en el menor tiempo posible, al menos una mínima protección a más que nada los grupos de riesgo, ¿no? Hola Soledad, buenas noches. Entonces, el conocimiento científico dice que dar una dosis a mucha gente como estrategia sanitaria sirve más que darle las 2 dosis a mucha menos gente. Ese sería lo que dice la literatura. Sí, o sea, a nivel sanitario sí, de hecho los intervalos, o sea, en ningún caso podemos decir, y que creo que es lo que es mejor, porque obviamente que esto es polémico y hasta en la misma comunidad científica hay podríamos decir quizá una minoría, pero que también están preocupados por este tipo de estrategias, que no se ha visto solo acá, se ha evaluado a nivel global y de hecho otros países lo han arrancado antes, pero porque de vuelta el contexto es excepcional. Entonces, obviamente que 2 es mejor que 1, pero no quiere decir que el no darte la segunda a 21 días después de la primera, quiera decir que la primera no vaya a servir. ¿Sí? Entonces eso también es para llevarles tranquilidad porque pareciera ser como que uno cree que, no, bueno, ahora que me difieren la segunda, la primera, ¿para qué me la di? No, o sea, siempre obviamente va a reforzar la segunda y muchas veces depende de cada persona y es tan buena la protección de la primera que la segunda
hasta a veces no es necesaria. En otras vacunas se ha visto esto, por ejemplo, que hay algunas vacunas que no necesitan refuerzos. Soledad, excelente la información y aparte para dejar en claro cuando algunos medios de comunicación ponen en duda de si es eficaz la vacunación de una sola dosis, acá un especialista te está diciendo que la evidencia científica dice que sí. Te esperamos el próximo sábado aquí en El Piso con nosotros. Muchas gracias. Un beso grande. Nos despedimos, pasó volando, Jimmy. Un programa intenso que ha tenido de todo, como siempre, aquí en Desde el Conocimiento. Un placer, ¿eh? Gracias, buenas noches. Que tengan una muy buena noche y nosotros nos reencontramos el próximo sábado a esta misma hora por este canal para hacer Desde el Conocimiento. Gracias.